Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso de Termo 3, como le llaman ustedes, ¿no? O termodinámica del equilibrio de fases. Y hoy vamos a ver un tema que se llama Fundamentos del equilibrio líquido-vapor para sistemas con más de un componente. Y para eso vamos a jugar un poquito aquí con este equipo virtual. Ahora sí que doblemente virtual, ¿no? Porque está filmado y además está en el pizarrón, ¿no? Es un recipiente rígido, es decir, sus paredes no se desplazan, es un recipiente rígido, ¿no? Tiene un agitador, los agitadores normalmente sirven para agitar, ¿no? El propósito del agitador pues es uniformizar temperatura, etcétera, etcétera, dentro del sistema. Tiene también un termómetro, esto es un termómetro, y está conectado a un manómetro que ahorita tiene una válvula, pero ahorita la válvula está cerrada. Ahorita vamos a ver por qué debe estar cerrada. Y acá tenemos un sofisticadísimo sistema de inyección, que es una jeringa. ¿Sí? Bueno, ahorita el recipiente está vacío. Y vacío quiere decir sin nada. ¿Sí? Ni aire, nada. El recipiente está vacío. Por eso la válvula tiene que estar cerrada. Porque si la válvula estuviera abierta, pues la presión atmosférica iba a empujar el mercurio hacia dentro del recipiente y ya me echó a perder el experimento, lo tengo que desarmar, sacar todo, volverlo a armar, etcétera, etcétera. Más fácil cerrar la válvula, ¿verdad? Voy a cargar la jeringa con agua. ¿Sí? Adentro no hay nada, ¿sí? Cargo mi jeringa con agua y la inyecto al sistema. ¿Qué va a pasar? Ábranle la jaula a la imaginación, déjenla volar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En el momento en que yo inyecte el agua dentro del recipiente donde no hay nada, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué creen ustedes que pase? Les voy a dar 20 segundos. Depende del tamaño del recipiente y de qué tanta agua inyecte. Pues es una jeringa, ¿no? La cargo y inyecto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Se va a evaporar instantáneamente. ¿Por qué? Porque si yo traigo agua en un vaso, voy a la cocina y de mi casa, lleno un vaso con agua, lo traigo aquí. ¿Por qué esa agua no se evapora instantáneamente? Pues porque la atmósfera la está comprimiendo, está evitando que pase a la fase vapor. Claro, hay moléculas que se están ahí desprendiendo, pero muy poquitas, ¿no? Claro, si yo la pongo a hervir y empiezo a calentar, ¿sí? Pues entonces estoy proporcionando energía y eso hace que sus moléculas se muevan más rápido y entonces se desprenden más fácilmente. Pero ahorita no hay nada dentro de mi recipiente y yo inyecto agua. El agua se evapora instantáneamente, ¿sí? Cuando empezamos a ver ya hace varias clases el equilibrio líquido-vapor de una sustancia pura, ¿se acuerdan que hablamos del Hoy Express? Y como ya se les olvidó, pues lo vamos a recordar. Por cierto, esto que voy ahorita a comentar, no lo vayan a hacer en su casa, ¿eh? Es como el programa de televisión ese de la ciencia de lo absurdo. Nomás se lo imaginan, pero no lo hagan. Esto le pasó a un ingeniero del ESIME, ¿sí? Y no voy a dar nombres para no herir susceptibilidades, pero la señora iba a ir al mercado, entonces el señor estaba en la casa, puso la señora a hervir frijoles en un hoyo express y le dijo, cuando oigas que la olla chifla, le apagas, ¿no? Y ya yo me encargo de lo demás. Bueno, está bien, ya se fue la señora al mercado a hacer sus compras, chilla la olla express, va el ingeniero, háganme el favor, va, apaga la estufa y abre la olla. ¿Qué creen que pasó? Claro, los jóvenes varones que están aquí fodongos, ni la más remota idea, ¿no? Pero las mujeres seguramente sí.
¿Qué pasa si yo abro una olla express así? Aquello se evapora, el agua y su contenido, no se va, el agua se evapora instantáneamente y va a empujar todo lo demás para afuera. Frijoles por toda la cocina, ¿sí? Y él con quemaduras muy serias, ¿no? ¿Por qué? Porque adentro la presión era muy alta, dentro de la olla la presión era alta y aquello estaba contenido. Pero yo abro la olla y entonces la presión es la atmosférica. ¿Qué impide que aquello que está adentro a una alta temperatura, el agua que está ahí adentro se evapore? Nada. Se va a evaporar instantáneamente y arrastrando frijoles y lo que se encuentra en su camino. ¿Sí? Bueno, eso lo comentamos hace varias clases. Aquí es la misma historia. Yo inyecto el agua. ¿Qué impide que esa agua se evapore? Nada. ¿Sí? Pues se va a evaporar instantáneamente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo sigo inyectando agua y se va seguramente a seguir evaporando con mucha facilidad, pero va a llegar el momento en que ya tengo agua líquida ahí. Ya tengo agua líquida y por supuesto pues acá va a haber vapor, ¿verdad? Porque esa agua se estuvo evaporando, se sigue evaporando, entonces yo voy a tener vapor y una fase líquida, ¿sí? Bueno. Ahora sí ya puedo abrir la válvula. Abro la válvula y vamos a suponer que mis niveles en el manómetro quedan así. ¿Eso qué significa? Pues que la presión dentro del recipiente es mayor que la de la atmósfera. Por eso está empujando más el vapor que está en el recipiente, está empujando con más fuerza que la atmósfera acá. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a suponer que mis niveles quedan así. ¿Eso qué significa? Vamos a suponer que es mercurio y vamos a suponer que esta es la diferencia de niveles. Muy bien. Mi sistema está en equilibrio. Ya los niveles en mi manómetro ya no se mueven. El termómetro me mide cierta temperatura y yo tengo ese termómetro nada más como una medida para poder comprobar algo. La presión que yo calcule aquí, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, eso quiere decir que la diferencia de presiones entre mi sistema y la atmósfera es de más o menos, vamos a decir, 5 centímetros. O lo que sea, 50 milímetros, ¿sí? Es mercurio. ¿Sí? Eso quiere decir que si la presión atmosférica es 585 milímetros de mercurio, promedio a lo largo del año, estamos en la Ciudad de México, ¿verdad? Bueno, entonces la presión aquí adentro va a ser 50 milímetros más alta dentro del recipiente que fuera de él. Y entonces yo puedo calcular la presión dentro del recipiente, que va a ser la atmosférica más 50 milímetros, ¿no? Bueno, esa presión que yo calculé aquí debe coincidir, si yo mido la temperatura, usando la ecuación de Antoine. ¿Se acuerdan que vimos la ecuación de Antoine para calcular la presión de saturación de un líquido puro? Si yo en la ecuación de Antoine para el agua sustituyo la temperatura que mide en el termómetro, me debe dar la presión que calculo. Que mido más bien con el manómetro. ¿Vamos bien? Bueno, mi sistema está en equilibrio, pero es un equilibrio dinámico. ¿Qué quiero decir con eso? Que el mismo número de moléculas que pasan de líquido a vapor regresan del vapor al líquido. ¿Sí? No las que están en el líquido, ahí se quedan, ¿no? Nosotros sabemos que si yo dejo ese vaso ese vaso que traje con agua hace rato, se está evaporando. Si yo lo dejo una semana, lo más probable es que ya dentro de una semana ya tenga muy poca agua. ¿Por qué? Porque se está evaporando. Lo que pasa es que aquí mi sistema es cerrado, ¿no? Entonces sí, se está evaporando agua.
pasa de líquido a vapor, pero también va a regresar de vapor a líquido. El mismo número de moléculas que pasan a vapor regresan del vapor al líquido. Entonces mi sistema está en equilibrio, pero es un equilibrio dinámico, es un equilibrio en movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Ahora voy a inyectar ahí con mi sistema de inyección, mi jeringa, voy a inyectar un soluto no volátil. ¿Qué es eso? ¿Qué es una sustancia no volátil? Pues es una sustancia que no se evapora con facilidad. Sin embargo, ¿cómo sé si una sustancia se evapora o no? Bueno, una es observando, ¿no? Pero otras hasta sustancias que relativamente yo piense que son no volátiles, sí se evaporan. Por ejemplo, la miel de abeja. Ustedes la huelen, tiene un olor característico. ¿Cómo funciona el sentido del olfato? ¿Cómo funciona? ¿Qué es magia o qué? Pues no, ¿verdad? Moléculas que se desprenden de un material llegan a terminales nerviosas especializadas en la nariz, le mandan una señal a mi cerebro y mi cerebro dice, esto huele a miel. Pero no es magia, está llegando material de moléculas que se desprenden del material hacia mi nariz. ¿Estamos de acuerdo? Claro, nadie ha visto que un tarro de miel, ay, ya no está porque se evaporó. Pues no, es tan pequeña la cantidad que se está desprendiendo que prácticamente no se evapora, pero sí se está evaporando. Tan se evapora que lo estoy percibiendo con la nariz, ¿no? Bueno, vamos a inyectar un soluto no volátil en ese sentido, es decir, una sustancia que prácticamente no se evapora. La inyecto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a observar? ¿Qué voy a ver? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué va a ocurrir? El momento en que yo inyecte el soluto no volátil, ¿qué cosa voy a observar? Yo voy a observar que la presión, la diferencia de presiones se reduce. La presión aquí adentro baja. ¿Por qué? ¿Por qué baja esa presión? Porque ese soluto no volátil va a obstaculizar que las moléculas de agua pasen de líquido a vapor. Pero no obstaculiza para nada que las del vapor regresen a líquido. Y entonces, ¿qué voy a ver? Pues que la presión de vapor aquí adentro va a disminuir, porque el número neto de moléculas que tienen el vapor va a bajar. Están regresando a líquido, pero ya no tan fácilmente pasan de líquido a vapor. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hiciera una gráfica de la presión medida en el manómetro de la presión medida en el manómetro contra la fracción mol de soluto, estoy usando X porque no es un gas, ¿verdad? Estoy inyectando aquí un líquido, ¿verdad? ¿Cómo me quedará? Bueno, cuando yo no tengo nada de soluto, la presión, cuando X de soluto sea cero, la presión que yo voy a medir aquí, pues va a ser la presión de saturación del agua. El agua está pura. Y entonces la presión que yo voy a medir es la presión de saturación del agua. Cuando la fracción de soluto sea 1, ¿qué presión voy a medir? Si tengo puro soluto no volátil, entonces ¿qué presión voy a medir en el manómetro? Pues 0. Y estar acá. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entre este punto y este punto pueden pasar muchas cosas. ¿Sí? Puede ser una recta
hijo, eso no me vuelve a salir nunca. Una recta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero no necesariamente me va a dar una recta. Pues me podría dar una curva, una cosa como esta. ¿Sí? O me podría dar una cosa como esta. ¿Sí? ¿Cómo voy a establecer eso? Pues aquí con mi manómetro, ¿verdad? Yo voy inyectando ese soluto, ¿sí? Voy determinando la fracción mol y voy registrando aquí en mi diagrama esos diferentes valores. Bueno, pero si la relación entre la presión medida en mi manómetro y la fracción mol de soluto es una recta, la solución es ideal. ¿Se acuerdan que era una solución ideal? Lo hicimos por allá hace ya algunas clases. Abrimos una llave, dijimos las soluciones se clasifican en ideales y no ideales. ¿Sí? Y las ideales a su vez en dos grandes categorías. Las formadas por componentes ideales, que dijimos que es realmente, estrictamente hablando, ese tipo de solución ideal no existe, porque las sustancias ideales no existen. ¿Sí? Bueno, pero bajo ciertas condiciones yo podría considerar, por ejemplo, una mezcla de gases a muy bajas presiones, y entonces mi solución sería ideal. Bueno, pero la otra categoría de soluciones ideales son las que están formadas por sustancias no ideales, pero cuyo comportamiento es semejante. Bueno, cuando la relación entre la presión y la fracción mol de soluto es una recta, eso me está diciendo entonces que la solución que se está formando es una solución ideal. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pero si es una recta, ¿cuál es la ecuación de la recta? Y igual a A más mx. Y, la ordenada. X, la abscisa. ¿Sí? A, la ordenada al origen, es esto. M, la pendiente de esa recta, la pendiente es negativa, ¿verdad? Conforme X va creciendo, la presión va bajando, entonces la pendiente es negativa. Bueno, pero esa es la ecuación matemática de la recta. En nuestro caso, que sería pues presión igual a A más M por X de soluto, ¿no? Si yo aplico la ecuación de la recta a mi caso, pues entonces tengo esto, ¿no? Muy bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si X de soluto es 0? Si X de soluto es 0, estoy aquí. Y la presión es la presión de saturación del agua. Entonces yo puedo decir que si la fracción de mol de soluto es 0, entonces la presión, pues es esto. Y esto es A. Es la ordenada al origen. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si X de soluto es 1? La presión es 0. Si X de soluto es 1, la presión es 0. Entonces yo puedo escribir lo siguiente. Si X de soluto es 1, la presión es 0, y entonces me va a quedar A más M, porque X de soluto pues es 1, ¿no? Pero A yo ya sé lo que vale. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Mi pendiente, entonces, va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo puedo calcular mi pendiente? Pues la pendiente de una recta, ¿cómo se calcula? Pues delta Y sobre delta X, ¿no? Esa es la fórmula clásica de cálculo de la pendiente. Bueno, en mi caso va a ser que delta Y, pues va a ser este punto menos este punto.
presión de saturación del agua menos cero, ¿no? Pero cuando la presión de saturación es, cuando la presión es la presión de saturación, ahí la X de soluto es cero, y cuando la presión es cero, la fracción mol de soluto es 1. Y entonces me queda menos presión de saturación del agua. Ese es el valor de la pendiente, ¿sí? Bueno, ahora construyo mi recta entonces, esta, ¿verdad? Entonces la presión va a ser igual a vale presión de saturación del agua, más la pendiente por la fracción mol de soluto, nada más que la pendiente es negativa. Ahí está la ecuación de mi recta, de esta recta. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ecuación de esta recta. Nada más que ahí puedo factorizar la presión de saturación del agua, ¿no? Porque esto lo puedo escribir así. Vale, ahí vamos. Ahora, ¿qué tengo yo en mi sistema? Tengo agua y el soluto. Agua y el soluto, nada más. Tengo agua y el soluto. Entonces, 1 menos la fracción mol de soluto tiene que ser la fracción mol del agua. Porque la suma de las fracciones mol tiene que dar 1, ¿no? Y entonces esto yo lo puedo escribir así. Esa última ecuacioncita que acabamos de obtener, esta ecuacioncita que acabamos de obtener, se conoce como ley de Rolle. Debiera decirse ley de Rolle porque fulano era francés, ¿sí? Entonces eso debiera decirse ley de Rolle. Nada más que si ustedes dicen eso en México, la ley de Rolle, nadie les va a entender. Todo el mundo en México le dice la ley de Raúl, ¿sí? Pues la que es, ¿no? Ni modo. Entonces, esto se conoce como la ley de Raúl, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Le vamos? Muy bien. Pero vamos a suponer que estoy aquí con mi sistema exactamente en la misma situación en que estábamos antes de inyectar ningún soluto. Tengo agua en equilibrio con su vapor, la presión la mido aquí con mi manómetro, esa presión debe coincidir con la ecuación de Antoine, así con la temperatura que yo mida ahí, eso nomás para recordar a Antoine, ¿no? Bueno, muy bien. Pero ahora, en vez de inyectar un soluto no volátil, ahora voy a inyectar, bueno, antes, ¿qué pasó cuando inyecté el soluto no volátil? ¿Qué observé? ¿Qué vi? Que la presión aquí en mi manómetro desciende. ¿Por qué? Pues porque decíamos, las moléculas del soluto no volátil impiden que las moléculas de agua se evaporen. Hagamos una analogía. Ustedes están todavía chamacos este fin de semana, suponiendo que se pudiera, que no estuviéramos bajo los efectos de la pandemia, se pudieran ir a Chapultepec, ¿sí? Se van a Chapultepec y como todavía están chamacones, se compran su globo, ¿no? Y ahí regresan con su globo a su casa, ¿no? Pero vamos a suponer que pudiéramos estar en clase presencial, en el salón de clases, ¿no? Y como yo ya sé que se van a ir a comprar un globo a Chapultepec, pues mando poner ahí sobre el piso del salón un gancho, ¿no? Y amarran ahí sus globos con un solo nudo. ¿Qué pasa si yo deshago el nudo? Los globos se evaporan, ¿sí? Los globos, haciendo la analogía, se evaporan instantáneamente, ¿no? Se van hacia el techo del salón.
Eso, por cierto, en el lenguaje de nuestra profesión se dice, se flashea, ¿no? Cuando algo se evapora instantáneamente, el agua dentro del Oil Express, ¿no? Y lo abrimos, es esa evaporación instantánea. ¿Qué es un flash? Pues es un golpe de luz instantáneo, brevísimo, ¿no? Entonces, en el lenguaje de nuestra profesión, cuando un líquido se evapora así, instantáneamente, se dice, se flasheó, ¿no? En un instante se evaporó. Flashear le hace evaporación instantánea, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué pasa si yo, antes de soltar el nudo de esos globos que están atados al piso, reparto entre ellas pelotas de básquetbol? Pues esas no son volátiles, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa si yo suelto el nudo? Pues sí, muchos globos se van a escapar, pero muchos globos se van a quedar atrapados entre las moléculas no volátiles, entre las pelotas de básquetbol. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, algo similar ocurre. Las moléculas del soluto no volátil evitan que las moléculas de agua se evaporen. Bueno, ahora, decíamos, estamos en las condiciones iniciales. Tengo nada más agua en mi sistema, está en equilibrio dinámico, todo está quietecito, aparentemente, ¿verdad? Porque están regresando moléculas de vapor al líquido y saliendo del líquido hacia el vapor. Bueno, ahora voy a inyectar un soluto, pero ahora va a ser volátil. Un soluto volátil. ¿Qué voy a observar? ¿Qué opinan? Les doy 30 segundos para que mediten. ¿Qué va a ocurrir? Ahora, en lugar de inyectar un soluto no volátil, voy a inyectar uno volátil. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿cuántos opinan que la presión aumenta? ¿Cuántos opinan que la presión disminuye? Pues todos tienen razón. Porque depende. Si el soluto que yo voy a inyectar es más volátil que el agua, entonces no nada más no va a impedir que se evapore el agua, la va hasta ayudar, ¿sí? Entonces el soluto ya de por sí volátil, más el agua favorecida por la volatilidad del soluto, va a hacer que la presión aumente. Ah, pero si el soluto que inyecto es menos volátil que el agua, entonces sí va a afectar algo la posibilidad de que el agua se evapore. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Voy a hacer otro diagrama semejante al que hicimos ahorita. Presión. Más que ahora voy a llamar ya componente 1 a uno de mis dos componentes de mi sistema. En el caso del no volátil era muy obvio que el no volátil era un soluto, ¿no? Pero ahora los dos son volátiles, entonces, pues voy a llamar simplemente componente 1 y componente 2. Y yo voy a hacer mi diagrama con respecto a la fracción mol del componente 1. ¿Cómo me va a quedar? ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar? Bueno, cuando la fracción mol del componente 1 sea 0, tengo puro componente 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando la fracción mol del componente 1 sea 0, yo tengo puro componente 2. Y entonces la presión que yo voy a registrar aquí va a ser la presión de saturación del componente 2. Cuando la fracción mol del componente 1 sea 1, entonces la presión que voy a registrar va a ser la presión de saturación del componente 1. ¿Estamos de acuerdo? Y si mi solución es ideal, entonces ¿qué va a pasar? Para empezar,
Componente 1. Cuando yo tengo 0, fracción mol del componente 1, 0, ¿qué presión le corresponde al componente 1? Pues 0. Cuando tengo puro componente 1, ¿qué presión voy a registrar del componente 2? Pues 0. Entonces yo voy a tener esto. Cada una de esas líneas me indica la presión que cada componente está ejerciendo en mi sistema. La presión que cada componente está ejerciendo en mi sistema por su cuenta. Esta recta sería la presión parcial del componente 1 y esta sería la presión parcial del componente 2. Esta es la presión que ejerce mi componente 1, la presión que ejerce el componente 2 en mi mezcla. Entonces es una presión parcial. Es la presión que ese componente ejerce por su cuenta. ¿Se acuerdan qué dice la ley de Dalton? La ley de Dalton dice que la presión total de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales, entendiéndose por presión parcial la que cada gas ejerce por su cuenta. ¿Sí? Esa es la ley de Dalton. Entonces, ¿qué dijimos? La presión total de un sistema es la suma de las presiones parciales, entendiéndose por presión parcial la que cada gas ejerce en esa mezcla. La suma. Si yo sumo dos rectas, me va a dar una recta. ¿Sí? Ni modo que me dé una curva, pues ¿de dónde? ¿Sí? Si yo sumo este valor con este valor, me va a dar un valor más grande. Sumo este pedazo a este pedazo. Bueno, la presión parcial es la suma. Ya no me salió bonito. Ahí está. Esta recta que acabo de poner aquí es la presión total. Y es la suma de las presiones parciales. ¿Estamos de acuerdo? Si a cada valor de x1 yo sumo esta presión con esta presión, me va a dar esta presión. Es la suma de las presiones parciales. Bueno, entonces la presión total es igual a la presión 1 más la presión 2. Pero la presión parcial de cada uno está dado por esta, por la ley de Raoul. Y entonces yo puedo escribir esto así. Esta sigue siendo Raoul, nada más que ahora ya estoy considerando dos componentes volátiles. Esta la obtuvimos cuando nomás el agua era la volátil y el otro no. Pero aquí mis dos componentes son volátiles. Y si yo tuviera tres componentes, pues la suma. La suma de las presiones parciales. Por Dalton. Dalton, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces esta es la ley de Raoul. De un sistema binario. O sea, un sistema con dos componentes. Y si hubiera tres, pues tres. Y si hubieras 10, pues 10 sumandos, ¿no? Si todos semejantes a este. Este le voy a poner doble marco porque es importante. Bueno, entonces, ahora fíjense. Si yo conozco la composición en fracción mol de mi líquido, X, las X son fracciones mol en la fase líquida, ¿sí? Si yo conozco la composición de mi fase líquida y sé la temperatura, con las ecuaciones de Antoine puedo encontrar las presiones de saturación y entonces puedo calcular la presión total.
¿Sí estuvo claro? Va de nuez. Si yo conozco la temperatura, por eso puse el termómetro. Si yo conozco la temperatura y en tablas busco las constantes de Antoine, entonces con la temperatura y las constantes y las ecuaciones de Antoine puedo calcular las presiones de saturación. Y si conozco la composición en fracción mol de mi mezcla líquida, entonces puedo calcular la presión, que debe coincidir con la del manómetro. ¿Estamos de acuerdo? A ver otra vez eso. ¿Qué es esto? Es una mezcla de líquidos, Ajá. cuya composición es X1 y X2. Claro, como es binaria, pues si conozco X1, pues conozco X2 automáticamente. Tengo un termómetro. Los termómetros pues, sirven para medir la temperatura, ¿no? Entonces, tengo temperatura. Con las ecuaciones de Antoine de cada uno de mis componentes, puedo calcular las presiones de saturación porque conozco la temperatura. Y si la composición de mi mezcla líquida es conocida, pues entonces puedo calcular la presión, que debe coincidir con la que mido con el manómetro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, muy bien. Nada más que aquí yo tengo un vapor. Y ese vapor también es una mezcla. En ese vapor también hay los dos componentes, ¿sí? Y si yo quiero tener mi sistema ya perfectamente definido, tengo que saber la composición de esa mezcla gaseosa. Ah, muy bien. La presión parcial de una mezcla de gases, la presión parcial de cada componente de una mezcla de gases está dado por esto. Esto es por definición de fracción mol. ¿Qué dijimos que era fracción mol? Mol es el componente I entre las moles totales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, supongamos idealidad. Y entonces esto me va a quedar las moles de I, pues se va a hacer la presión por el volumen de I sobre RT, sobre las moles totales, pues, la presión por volumen total entre RT. Este calacas, este calacas, este calacas, este calacas. Y me va a quedar así. O bien, si el volumen es constante, esto lo podría yo escribir también así. Calacas, 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 calacas. Entonces me queda. Dicho de otra manera, la fracción mol de una mezcla de gases es igual a la fracción volumen o igual a la fracción presión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si esto es cierto, esta última igualdad, si esto es cierto, entonces de ahí puedo encontrar esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta ecuación que acabo de escribir aquí es consecuencia de la definición de fracción mol, ¿sí? Sin más trámites, ¿no? Bueno, pero la presión parcial también está dada por Raúl. Nada más porque aquí la presión total es la suma de las presiones parciales. Ah, pues entonces esta es la presión parcial de 1 y esta es la presión parcial de 2. Ah, y entonces la presión parcial de un componente cualquiera, pues va a ser igual a esto, a ver si estamos de acuerdo. La puedo calcular a partir de las propiedades de mi solución líquida o la puedo calcular a partir de las propiedades de mi mezcla de gases. Cualquiera de las dos formas
me va a dar la presión parcial. Pero de esta última, entonces yo puedo escribir esto. Y esta la mido con el manómetro. Esta la puedo calcular con Antoine. La composición de mi líquido lo conozco. Pues entonces ya tengo la composición de mi vapor. Esta ecuación, esta ecuación, se conoce como criterio de equilibrio de fases. Claro, si las soluciones son ideales, porque si no, nosotros ya sabemos, por ejemplo, ¿qué pasa si mi mezcla de gases no es ideal? Pues entonces tengo que calcular el coeficiente de fugacidad en la mezcla, que ya sabemos cómo se hace, ¿sí? Y entonces incluirlo. Pero ahorita no nos vamos a meter en esas, ¿sí? Vamos a suponer ahorita que las soluciones, tanto líquida como vapor, son ideales, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Si esto ya está, está igual que la de Raúl, le voy a poner doble marco, ¿no? Porque esta me permite calcular la presión total, esta me permite calcular la composición del vapor que está en equilibrio con esa solución líquida. ¿Sí? Vamos a aplicar esto. Vamos a aplicar. Entonces vamos a resolver un problemita que dice lo siguiente. Para el sistema benceno y tolueno, es decir, los líquidos que yo voy a mezclar van a ser benceno y tolueno. Si yo voy a mezclar benceno y tolueno, entonces la solución líquida va a ser ideal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo mezclo benceno con tolueno, me va a dar una solución ideal. Entonces, mi problema consiste en lo siguiente. Voy a construir el diagrama. Voy a construir este diagrama, pero más completo, porque a este diagrama le voy a meter la composición del vapor también. Entonces, mi mezcla va a ser benceno con tolueno. Al benceno lo voy a llamar 1 para ahorrarme tinta. Y al tolueno lo voy a llamar 2 por la misma razón, ¿sí? Entonces, para mezclas de benceno y tolueno, a una temperatura cualquiera, vamos a decir a temperatura igual a 90 grados Celsius, o sea, 363.15 Kelvin, ¿sí? Construir para los sistemas benceno, tolueno a 90 grados Celsius, construir el diagrama de presión contra composición, en la fase líquida. Este va a ser el inciso A. Y B, vamos a construir el diagrama de presión contra composición en la fase vapor. Y vamos a construir los dos. Y entonces, para empezar, ¿qué necesitamos? Yo ya mencioné varias veces, pues estas presiones de saturación las voy a calcular con las ecuaciones de Antoine, ¿sí? Pues entonces necesitamos las constantes de Antoine.
Ya bautizamos al benceno como 1 y al tolueno como 2. Y ahora voy a buscar en tablas y ustedes van a hacer lo mismo y vamos a comprobar. Vamos a buscar las constantes de Antoine, del benceno y del tolueno. Entonces nos vamos a nuestra tabla y vamos a buscar. ¿Cuál es la fórmula condensada del benceno? C6H6. Entonces vamos ahí en nuestra tabla hasta encontrar el C6H6. Yo ya lo encontré. Es el componente 242. Compuesto 242. ¿Se acuerdan que cuando vimos esta tabla dijimos que la columna de la extrema izquierda era un número consecutivo que nos permitía fácilmente localizar a nuestro componente cuando tenemos que buscar varias propiedades? Entonces el benceno es el 242. Y las constantes de Antoine del benceno son, de acuerdo a esa tabla, en la tabla se llaman ANT A, ANT B y ANT C. El ANT pues es de Antoine, ¿no? Obviamente. Entonces las constantes del benceno del Antoine son 15.9008, 2788.51 y menos 52.36. Ahí está benceno. Ahora vamos a buscar tolueno. Tolueno ya C7, ¿no? C7 porque tiene un radical metilo. Y entonces C7 algo, ¿no? Pues vamos a buscar tolueno. Ya lo encontré. El tolueno es el 286. El tolueno es el 286. Acá está, 286, tolueno. 16.0.137, 3096, 3096.52 y menos 53.67. Estos datos los verifican, por favor, ¿sí? Verifican esos datos. Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos? Sabemos la temperatura. Las ecuaciones de Antoine para las cuales estos parámetros son válidos son así. Y aquí la temperatura debe estar en Kelvin a fuerza y la presión me va a resultar en milímetros de mercurio. Ahorita voy a inventar los datos porque no tengo ni calculadora en la mano ni nada, ni quiero perder el tiempo. Pero vamos a suponer. Conste que lo que voy a escribir ahorita es suposición. Ustedes lo hacen con los valores correctos, ¿no? Calculan las presiones de saturación con Antoine. Yo voy a suponer ahorita que la presión de saturación del componente 1 son 600 milímetros de mercurio y que la presión de saturación del tolueno, el que hemos llamado 2, son 300. Esto es invención, ¿eh? Me lo saqué de la manga que no traigo, ¿sí? Pero, ¿de acuerdo?
Estos datos los calculan ustedes correctamente con las constantes de Antoine. Bueno, pero ahora ¿qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Me están pidiendo construir el diagrama de presión contra composición en la fase líquida. Pues entonces voy a hacer una tablita en que voy a darle valores a X1 y con con la ecuación de la ley de Raoul que borré aquí, que estaba con doble marco, voy a calcular la presión. Y ya que tenga la presión, con esta otra ecuación, calculo la fracción mol. La fracción mol en la fase vapor. Y lo voy a hacer para todo el rango de composición. Entonces voy a tener una tabla como esta. Aquí si quiero ser más detallista, pues me doy el punto 1, el punto 1, el punto 1, ¿no? Aquí nomás para hacerlo un poquito más rápido, vamos a hacerlo de 2 en 2, ¿no? Bueno, si la fracción mol de componente 1 es 0, si la fracción mol de componente 1 es 0, pues tengo puro 2, tengo puro componente 2. Y entonces la presión, pues la va a ser la presión de vapor de saturación del componente 2. Cuando la fracción mol del componente 1 es 1, pues entonces tengo puro 1. Y entonces la presión va a ser la del componente 1 puro. Lo mismo con la Y, ¿no? Si yo no tengo 1 en la fase líquida, pues ¿de dónde va a salir el vapor, no? Y si tengo puro 1 en la fase líquida, pues voy a tener puro 1 en la fase vapor. ¿Vamos bien? Bueno, muy bien. ¿Y entonces qué? Entonces qué? Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? La presión total cuando X1 es 0.2, entonces le va a quedar 0.2 por 600 más 0.8 por 300. ¿Sí? Lo que estoy usando es esto, ¿no? Lo que estoy aplicando es esa, ¿no? Bueno, entonces 0.12 por 2 12 son 120 más 8 por 3 24, 240, 360. A ver si estamos de acuerdo. Y entonces aquí voy a tener 360. Y1 va a ser entonces X1, que es 0.2, por 600 entre 360. 3 por 2 son 12, 120 entre 360. Esto es un tercio, ¿no? 2.333, si no me equivoco. ¿Vamos bien? Bueno, siguiente valor de X1, 0.4. Entonces la presión va a ser 0.4 por 600 más 0.6 por 300. Y esto va a ser 424, 240, más 6 por 3, 18, 180. Estos van a ser 420, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la presión total van a ser, ¿qué dijimos? 420.
pero Y1 va a ser entonces 0.4 por 600 sobre 420, que va a ser igual a 240 entre 420. Aquí está mi calculadora. Muy bien. Entonces 240 entre 420 y eso da 571. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con X1.6. Entonces la presión va a ser 0.6 por 600 más 0.4 por 300. Y esto va a ser, pues ya que tengo la calculadora, 0.6 por 600 más 0.4 por 300, 480. Y entonces Y1 va a ser 0.6 por 600 sobre 480 y eso va a dar 240 entre 480, no, 360, 360 entre 480, 0.75. Entonces, presión total 480, 0.75. Último cálculo. Último cálculo. La presión va a ser entonces 0.8 por 600 más 0.2 por 300. Y eso me va a dar 0.8 por 600 más 0.2 por 300, 540. Y entonces Y1 va a ser 0.8 por 600 sobre 540 y eso da 0.889. Entonces son 540, 0.889. Tran. Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a construir la gráfica. Las gráficas que nos están pidiendo, ¿no? Conste, estos datos me los inventé. Ustedes los calculan con las constantes de Antoine. Aquí están los parámetros, ¿no? Bueno, vamos a graficar. La primera gráfica que nos piden es la de presión contra composición en la fase líquida. 2, 4, 6, 8. Presión hasta 600. Presión en milímetros de mercurio, composición. Vamos a graficar entonces esto contra esto, presión contra. Pero ya habíamos dicho que era una recta, ¿no? Ah, pues todo está fácil. Punto inicial y final.
Ahí está la primera gráfica que me pidieron. Fácil, ¿no? Porque dijimos ya desde hace rato que la presión contra la composición en la fase líquida, si la solución es ideal, es una recta. Pues, y como estoy mezclando benceno con tolueno, esa es una solución ideal y me da una recta. Y si no me lo creen, pues ubiquen los puntos ahí en el diagrama y, oh sorpresa, va a resultar que sean sobre una recta, ¿no? Bueno. Pero la segunda gráfica que me piden es de presión contra composición en la fase vapor. Lo voy a hacer en el mismo diagrama. En el mismo diagrama voy a graficar presión contra X1. Y entonces, ¿cómo me va a quedar? Pues voy a graficar ahora esto contra esto. Entonces, cuando Y1 vale 0.333, andamos por aquí. La presión vale 360. 360, andamos por aquí. Cuando la presión vale 420, cuando Y1 vale 0.57, andamos por aquí. La presión vale 420, andamos por acá. Cuando Y1 vale 0.75, vale 480 la presión, 480 la presión, anda por acá. Y cuando Y1 vale 0.89, prácticamente 0.9, vale 540. ¿Estamos de acuerdo? Ya ubiqué ahí mis datos. Esto ya no es una recta, esto ya es una curva, la que me da más o menos así. Me voy a quitar aquí todas estas líneas que nomás están estorbando, que nomás me sirvieron para ubicar ahí los puntos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me da una cosa así. La línea de arriba, ¿qué es? La línea de arriba la construí como presión en función de X1. La curva la construí como presión en función de Y1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, altas presiones, altas presiones. ¿Qué estado de agregación voy a tener presente? Altas presiones. Si yo tengo mi sistema muy comprimido, pues el estado de agregación que voy a tener presente es líquido. Entonces, aquí arriba tengo soluciones líquidas. ¿Estamos de acuerdo? A muy bajas presiones, pues el caso de la olla expresa abierta, ¿no? Si yo estoy a muy bajas presiones, ¿qué voy a tener? Soluciones vapor. Entonces, ¿qué tendré entre las dos líneas? ¿Qué habrá entre las dos líneas? Acá, soluciones líquidas. Acá, soluciones vapor. Entonces, ¿qué tengo ahí? Pues tengo las dos cosas. Tengo líquido y tengo vapor. Eso se llama diagrama de fases isotérmico, porque esto fue hecho. Y siempre que hace uno un diagrama, una figura, hay que poner de qué se trata. Este es el diagrama de fases isotérmico, o sea, temperatura constante, para el sistema benceno-tolueno. Y eso se llama diagrama de fases. ¿Por qué? Pues porque ahí están
indicadas qué fases tengo. Líquido, vapor, dónde está el líquido, dónde está el vapor, etc. O dónde están las mezclas de líquido y vapor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Voy a hacer acá otro diagrama semejante a este, nomás que este ya no la voy a hacer a escala. Porque además los datos son falsos, ¿no? Y las presiones de saturación que ustedes son falsas. Lo voy a dibujar acá otro, porque no quiero ya recargar ese con las cosas. Entonces, presión, composición de X1. Y vamos, voy a exagerar un poquito ahí la curvatura. Bueno. Muy bien. Entonces dijimos que aquí son soluciones vapor, acá son soluciones líquidas. Y entre estas dos, líquido y vapor. Bueno, ahora fíjense bien lo que voy a plantear. Vamos a suponer que estoy aquí. Punto 1. ¿Qué tengo ahí? Puro líquido. Puro líquido. Líquido comprimido. Son soluciones líquidas comprimidas. ¿Sí? Tengo puro líquido. ¿Qué composición tiene ese líquido? Pues lo leo acá. De ahí leo X1. Esta composición líquida tiene esta composición y está a esta presión. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora voy a empezar a bajar la presión. Bajo la presión, líquido, 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 líquido. ¿Qué pasa cuando toco esa línea? ¿Qué pasa cuando llego al punto 2? Estoy tocando la zona de equilibrio en que coexisten líquido y vapor. Pero apenas la estoy tocando. Aquí tengo puro líquido, 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 líquido. Cuando llego ahí, se desprende la primer burbujita de vapor. A ese punto se le llama, oh sorpresa, punto de burbuja. A este punto se le llama punto de burbuja. ¿Por qué se llama así? Porque ahí se desprende. Cuando yo llego a esa situación, justo ahí, se desprende de mi líquido, que había estado siendo puro líquido comprimido. Cuando yo llego ahí, se desprende la primera burbujita. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa burbujita es una mezcla. Esta recta, ¿cómo la construí? Presión en función de X1. Entonces, si yo estoy ahí, yo aquí sigo leyendo X1. ¿Sí? Pero ¿dónde leo? ¿Eso a qué presión ocurre? Ocurre a esa presión, que se llama, oh sorpresa, presión de burbuja. Pues sí, si estoy en el punto de burbuja, la presión correspondiente se llama presión de burbuja. ¿Vamos bien? A esa presión, ¿dónde leo la composición del vapor? ¿Cómo construir la curva? Presión en función de la composición del vapor. Entonces, a esa presión, ¿dónde leo la composición de la burbuja? Acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, muy bien. Ahora vamos a suponer que estoy acá. Vamos a suponer que estoy ahí. Si yo estoy ahí, ¿qué tengo? Puro vapor. Vapor sobrecalentado se llama. Yo ahí no tengo líquido, sino tengo nada más puro vapor. Empiezo a aumentar la presión. Vapor, 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 vapor. ¿Qué pasa cuando llego aquí?
se forma la primer gotita de líquido. Del puro vapor, al llegar ahí se forma la primer gotita de líquido. Eso se llama punto de rocío. ¿Vamos bien? La presión a la que eso ocurre se llama, qué raro, presión de rocío. ¿Sí? Bueno, pero si yo estoy aquí, esta composición, si yo estoy aquí en el punto 3, tengo puro vapor. Y la composición del vapor, entonces, es esta, ¿no? Esta es Y1. ¿Dónde leo la composición de la gotita? Pues a esa presión la voy a leer acá, porque la recta es presión en función de X1. Y entonces ahí leo la composición de la gotita. ¿Vamos bien? Eso último lo podrías repetir porque se oyó ruido. Si yo estoy aquí, ¿qué tengo? Punto 3. ¿En qué zona estoy? Vapor. Vapor. Vapor sobrecalentado. Aquí no tengo líquido, tengo puro vapor. Empiezo a aumentar la presión. Aumento presión, aumento presión, aumento presión, aumento presión. ¿Qué pasa cuando llego ahí? Estoy tocando la zona en que coexiste líquido y vapor. Pero apenas la estoy tocando. Ahí se desprende, se condensa la primer gotita de líquido. La presión a la que eso ocurre se llama presión de rocío. El punto se llama punto de rocío. ¿Cómo construir la curva? Presión en función de Y1. Entonces aquí es la composición Y1, es la composición de mi vapor. Pero a esa presión, ¿dónde leo la composición de líquido? En la recta, porque la recta la construí como presión en función de X1. Entonces aquí voy a leer X1, la composición de la gota. Que uno dirá, ay, composición de una gota. Esa composición de la gota es muy importante, la vamos a ver más adelante. ¿Sí? Igual que la composición de la burbujita. Son cosas importantes. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pero ¿qué pasa si estoy dentro de la zona líquido-vapor? ¿Qué pasa si estoy aquí? Le toca el punto 5, ¿no? ¿Qué pasa si estoy ahí? Pues no es ni puro líquido, ni es puro vapor. Tengo una mezcla de líquido y vapor. ¿Dónde leo la composición de líquido si yo estoy ahí? Pues en la recta. Porque la recta yo la construí como presión en función de X1. Entonces la composición de líquido la voy a leer acá. ¿Y la composición del vapor dónde la voy a leer? Pues acá. Estoy a esta presión que está entre la de burbuja y la de rocío. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, moralejas. Siempre la presión de burbuja es mayor que la de rocío. Siempre. Y aquí estoy hablando de composiciones. ¿Sí? Composiciones. Bueno, pero ¿cuánto tengo como vapor y cuánto tengo como líquido? ¿Sí? Eso nos falta verlo. ¿Sí? Porque una cosa es una gotita y una burbujita, y otra cosa es cuando ya estoy lejano dentro de la zona de equilibrio líquido-vapor y necesito saber cuánto líquido y cuánto vapor tengo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No más que eso lo vamos a dejar para la próxima clase, porque se va a llevar sus tiempecitos, ¿no? Entonces, por favor, denle una revisada a todo esto. Calculen de veras las presiones de saturación, no las que inventé ahorita hace un momento, sino las calculan. Construyen los diagramas de a de veras, ¿no? Porque
que son inventados, ¿no? Totalmente, los construyen de a de veras y ubiquen en cada uno de ellos todo esto que acabamos de ver, ¿no? Que dónde está la presión de burbuja, que dónde está la presión de rocío para cierta composición en particular. Y en la próxima clase vamos a ver cómo calcular ya las cantidades de líquido y vapor que tengo, porque una cosa es su composición y otra cosa es la cantidad de líquido y vapor que yo tengo presente en un momento dado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien, pues entonces ahí le vamos a dejar por hoy y en la próxima clase vamos a hacer lo que acabamos de comentar. No dejen, por favor, de verificar todo esto, construir los diagramas correctos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.